Bien, comenzamos con el segundo bloque del canal Noticias Mujer. Muchas gracias por estar nuevamente conectadas. Ahora, cuando nos referimos a la población cis y a la falla ovárica vinculada a la menopausia, nos planteamos qué sabemos con respecto a las terapias hormonales. Por eso vamos a escuchar a la doctora Juliana Marín. Hola Juliana, ¿cómo estás? Muchas gracias Roberto, muchas gracias Verónica. Les vengo a presentar en esta oportunidad una revisión acerca del manejo de la menopausia. Como mensaje muy importante, habla sobre la perimenopausia como un momento de oportunidad para instaurar medidas preventivas y disminuir el riesgo cardiovascular. Las mujeres pasan un tercio de su vida en la etapa de la menopausia, y esta es una etapa en la que se presentan múltiples cambios hormonales, metabólicos y cardiovasculares, como por ejemplo alteraciones en los lípidos, de la pared arterial, mayor ganancia de peso, aumento de la presión arterial y mayor resistencia a la insulina, con mayor riesgo de desarrollar diabetes en esta etapa. También alteraciones cognitivas como la demencia y el Alzheimer son más frecuentes en la etapa de la menopausia. Habla mucho acerca de los síntomas vasomotores y su relación con el riesgo cardiovascular. Hay mujeres que pueden tener síntomas de moderada a intensidad elevada y que pueden durar hasta 7 años, y estos se relacionan con mayor cuadro inflamatorio y por lo tanto con mayor riesgo cardiovascular, a su vez que también afecta la calidad de vida de las mujeres. Es por esto que es importante instaurar medidas preventivas en la perimenopausia. Este es uno de los mensajes más importantes de esta revisión, en la cual nos invita a toda la comunidad médica a participar en la etapa lo más precoz posible, lo que sería ya en la etapa de la perimenopausia, para empezar a tomar medidas preventivas que disminuyan el riesgo cardiovascular, la pérdida de la masa ósea y las alteraciones cognitivas, ya que muchas de estas patologías suelen presentarse, particularmente las metabólicas y cardiovasculares, 10 a 15 años antes de que se instale la menopausia. Así que lo importante es el tiempo de acción. Y en este artículo también se trata la importancia de la hormonoterapia en dosis bajas y de inicio precoz, siendo una población de mujeres menores de 60 años y al inicio de la menopausia, en dosis bajas es cuando se observa el mayor beneficio. Sobre la hormonoterapia, es eficaz sobre los síntomas vasomotores, la osteoporosis, la salud metabólica y también, por supuesto, la salud cardiovascular. En esta imagen lo que se puede ver son los beneficios que tiene la administración de estrógenos y de hormonoterapia al inicio de la menopausia en pacientes de bajo riesgo, menores de 60 años y sin enfermedad vascular, a diferencia de lo que ocurre en las pacientes de mayor riesgo. Entonces, nuevamente, lo que nos remarca este artículo es la importancia no solo de aplicar medidas preventivas lo más precoz posible en mujeres recién iniciadas en la menopausia, sino también la instauración de la hormonoterapia en forma precoz. En conclusión, y la importancia de esta revisión radica principalmente en evaluar en profundidad a la mujer que está atravesando la etapa de la perimenopausia. Lo más importante es el momento de evaluación de las pacientes y el tiempo de la hormonoterapia. Implementar medidas que mejoren la calidad de vida, disminuyan el riesgo cardiovascular, protejan la masa ósea y mejoren el estado cognitivo tiene que ser nuestro objetivo, y este artículo lo deja muy claro, y me parece importante remarcar esto, y es que la etapa de la perimenopausia es una etapa de oportunidad para evaluación de estas pacientes, búsqueda de factores de riesgo, tratamiento de los mismos y acompañarlas en esta etapa en la cual se presentan múltiples cambios y a veces puede ser un poco difícil de llevar adelante. Muchas gracias. Gracias Juliana, es evidente que estamos alcanzando el equilibrio en terapias de transición a la menopausia. No es para todas las mujeres, pero tampoco es para ninguna. También sabemos que hay entidades que la mujer comparte con el varón, pero que son más frecuentes en ellas, como las enfermedades reumatológicas. A continuación, la doctora Silvina Verdugo nos va a comentar una publicación que seleccionó justamente sobre el tema de enfermedad reumatológica y enfermedad cardiovascular. Hola Silvina, adelante. Hola Verónica, hola Roberto. Les quiero comentar una publicación que se hizo en la revista Lancet en septiembre del año 2022 y se refiere a la asociación de enfermedades autoinmunes con enfermedades cardiovasculares en una población que se hizo en Gran Bretaña. Sabemos que más de 100 enfermedades autoinmunes existen y que afectan al 5 al 9% de la población mundial y que tienen asociación a morbimortalidad cardiovascular. Hasta ahora existen estudios de cortes pequeñas y de corta duración que han mostrado evidencia insuficiente para hablar de prevención cardiovascular con esta asociación. Lo interesante de esta publicación es que habla de un estudio longitudinal de más de 22 millones de pacientes que tuvieron un seguimiento de 34 años, entre los años 1985 y año 2019, en una población de Gran Bretaña.
se hizo un seguimiento de 19 enfermedades autoinmunes y se asociaron a 12 enfermedades cardiovasculares. Se evidenció que existe más asociación de enfermedades cardiovasculares con la presencia de enfermedades autoinmunes en un 15,3% versus a un 11%. Se vio también que existe mayor riesgo en pacientes más jóvenes y no se observaron diferencias en el sexo. ¿Cuál es la importancia de este estudio? Que es un estudio por primera vez que se hizo a gran escala y que confirma la asociación de enfermedades autoinmunes y enfermedades cardiovasculares. Y esto fortalece la evidencia para iniciar prevención cardiovascular. Desde acá los saluda Silvina Verdugo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el canal Noticias Mujer. Gracias, Silvina. Sin dudas, el universo femenino demanda incluir estos conceptos al evaluar los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y cuando nos enfocamos en cardiopatía isquémica, también son notorias las diferencias por sexo. Desde Tucumán, el doctor Sebastián Galdiano nos va a comentar un interesante artículo. Muchas gracias, Verónica y Roberto, por invitarme a participar en tan importante evento del área Corazón y Mujer desde la provincia de Tucumán. En esta oportunidad vamos a analizar un estudio publicado en el año 2022 que analiza las diferencias de sexo en cuanto a las características clínicas, el tratamiento y los resultados intrahospitalarios en una población de pacientes presentadas con infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST en una población de origen chino que se analizó desde el año 2006 al año 2015. Como sabemos, las diferencias de sexo en esta población de pacientes fueron observadas en Estados Unidos y países europeos. La principal importancia del estudio radica en ser el primero en analizar estas desigualdades en una población china. Es un estudio retrospectivo que incluye 151 hospitales de China, donde se realizó este análisis en 3 oportunidades, en los años 2006, 2011 y 2015. La población en estudio es de 4.611 pacientes. Como vemos en la tabla número 1, el porcentaje de mujeres no varió en estos 3 análisis, constituyendo un 39,8% de todos los pacientes. Las mujeres fueron más añosas, con mayor porcentaje de hipertensión arterial, diabetes y dislipemia. Con similares características clínicas, las mujeres fueron menos propensas a recibir tratamiento médico o estrategia hemodinámica que los hombres, como se muestra en esta otra tabla. Desde el año 2006 al 2015 hubo un significativo descenso en la mortalidad en hombres, pero no en mujeres. Como conclusión, podemos ver que este estudio vendría a afirmar lo que ya sabemos en otras poblaciones. Vale decir que más allá de las características culturales o étnicas de una población de mujeres, estas se encuentran subrepresentadas, subdiagnosticadas y subtratadas cuando se presentan con un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, esta población a nivel mundial. Muchas gracias. Vemos nuevamente, Roberto, cómo se repite el patrón de subrepresentación de la mujer en los trabajos de investigación e incluso, aun cuando se encuentran representadas, se encuentran subtratadas. Bien, esto es muy cierto, Verónica. Como plantea el Call to Action, es necesario revisar la mirada que tenemos los cardiólogos respecto a la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y hay que reconsiderar patrones de presentación de la enfermedad que no necesariamente son atípicos, sino diferentes de los del varón. En este sentido, las imágenes cardíacas no invasivas van a jugar un papel clave en el diagnóstico de enfermedad. Y van a existir disparidades sexuales críticas que van a merecer una consideración cuidadosa, seleccionar adecuadamente el tipo de imagen y considerar las limitaciones técnicas. En esta revisión, justamente de este paper, lo que se plantean son las características específicas de las imágenes cardíacas en las 4 presentaciones más comunes de la población femenina. Esto incluye la enfermedad arterial coronaria, la insuficiencia cardíaca, las complicaciones del embarazo y la enfermedad cardíaca en oncología. Esto va a destacar las fortalezas y las limitaciones contemporáneas. Una de las fortalezas de esta publicación es que plantea algoritmos de diagnóstico adaptados a las mujeres que nos ayudan a seleccionar cuál es la modalidad de imagen más adecuada. Y plantea una frase que es una frase muy potente en este sentido. En la era de la medicina de precisión, tener en cuenta las disparidades entre sexos parece crucial para brindar una mejor atención cardiovascular posible
a hombres y mujeres. En el artículo menciona justamente características propias del corazón de la mujer, como el tamaño de las coronarias y justamente las limitaciones que esto puede implicar sobre los diferentes tipos de imágenes no invasivas, tanto en la tomografía, que nos permite definir mejor la anatomía, y a través del score de calcio establecer una mejor diferenciación entre la enfermedad coronaria en el hombre y la mujer, pero que plantea justamente la utilización de radiación en mujeres en edad fértil, y a su vez suma la posibilidad de realizar otro tipo de imágenes como los estudios de perfusión miocárdica, estudios de medicina nuclear, tanto con SPECT como con PET, que nos brindan una muy buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de enfermedad cardiovascular y también datos que nos permiten diferenciar lo que es enfermedad microvascular. Indudablemente que cada una de estas modalidades de imágenes va a tener que estar adaptada a las características propias de la mujer y al tipo de patología que vamos a estudiar. Y en este sentido, los algoritmos que plantea el artículo justamente son de muchísima utilidad para ser aplicados en la práctica diaria. Qué útil esta revisión, Roberto. La verdad es que a la hora de considerar el enfoque diagnóstico de la enfermedad cardiovascular en la mujer, es importante tener en cuenta estos algoritmos. Además, tenemos que considerar que la cardiopatía isquémica en la mujer ofrece variantes que no pueden estudiarse al igual que en el hombre. En este sentido, justamente la doctora Melina Mana nos va a aportar una revisión sobre disección coronaria. Hola Melina, adelante. Gracias Roberto, gracias Verónica. Les cuento que el año pasado se publica una revisión que viene a aclarar muchas dudas, muchas impresiones que teníamos con respecto al síndrome de disección coronaria espontánea. Nos viene a confirmar que primariamente este síndrome afecta y genera infarto y muerte súbita en mujeres. En 90% de las veces que sucede en el sexo femenino. Es mucho más frecuente de lo que se creía, llegando a afectar a un 4% de los síndromes coronarios agudos y hasta a un 40% de los síndromes coronarios agudos de mujeres que tienen este problema antes de los 50 años. Por lo tanto, nos dice que hay que mejorar la capacidad diagnóstica y tenemos esa posibilidad gracias a la tecnología, como por ejemplo puede ser el OCT por CCG, porque tenemos que cambiar el enfoque y el manejo inicial y a largo plazo de estos casos. Las diferencias principales con el síndrome coronario agudo más clásico, más frecuente de enfermedad aterosclerótica, es que es mucho más recurrente, que afecta principalmente a mujeres, como dijimos antes, y cuando afecta a hombres, estos son más jóvenes y es después de un ejercicio físico extenuante. En cambio, las mujeres tienen más relación con también un ejercicio físico extenuante, por supuesto puede ser, pero con el embarazo, con tratamientos de reemplazo hormonal o anticonceptivos, con la migraña, con disfunción endotelial. Hay con mucha más frecuencia desencadenantes emocionales, como el estrés emocional, como la depresión, como la ansiedad o como el estrés mental. Y se encuentra también asociado con enfermedades del tejido conectivo en estos casos. Ya desde que tenemos este caso hay que pensar en estos factores predisponentes, recordar que el 75% de los casos se trata de un vaso en su segmento proximal, principalmente descendente anterior, y con la misma frecuencia la obtusa marginal. Por tanto, hay que realmente prestar atención cuando hagamos la CCG, porque a veces pasa desapercibido por esta presentación. Pensar en mujeres que se encuentran cursando su perimenopausia, mujeres blancas, en la displasia fibromuscular y además concientizarnos y concientizar a nuestros colegas en que esta es una enfermedad muy subdiagnosticada, de un manejo diferente, hay que buscarla y aprovechar para eso la tecnología que tenemos. ¿Por qué? Porque el manejo, como dijimos antes, es diferente, es un tratamiento conservador según las guías y puede tener un pronóstico bastante ominoso si se obra diferente. Muchas gracias. Desde Viedma, Melina Mana. Bien, hemos recorrido el universo femenino en diferentes aspectos. Nos quedaría revisar qué novedades tenemos en el marco de la cardio-oncología. En este sentido, la doctora Mariana Carnevalini nos va a hacer un comentario sobre un interesante artículo y una revisión del tema. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Verónica, hola Roberto. Hoy les comparto este estudio que fue uno de los más relevantes en el año 2022 en cardio-oncología. Se trata de un metaanálisis realizado por el grupo de Lewinter y colaboradores, en el cual se incluyeron 9 ensayos clínicos randomizados con un total de 1.362 pacientes
tratadas por cáncer de mama, en tratamiento con antraciclinas o trastuzumab, en tratamiento concomitante con IECA, ARA2 o beta-bloqueantes, ya sea en monoterapia o tratamiento combinado versus placebo. Se excluyeron pacientes que tuvieran insuficiencia cardíaca previa o enfermedad coronaria conocida. Se evaluó el beneficio de este tratamiento sobre la prevención en la disfunción ventricular. Como resultado se obtuvieron que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo fue mayor en el grupo tratado, especialmente en el grupo trastuzumab, no así con antraciclinas, y el beneficio fue significativo para el grupo tratado con beta-bloqueantes, aunque en el resto de los tratamientos hubo una tendencia, aunque no significativa, al beneficio. Ambos esquemas, en el resultado global, se asocian a la preservación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. La relevancia de este estudio radica en que todas las pacientes fueron mujeres. Ya conocemos que habitualmente las mujeres están subrepresentadas en los estudios. Por otro lado, aporta evidencia sólida a la prevención de la cardiotoxicidad y refuerza la necesidad de la evaluación del riesgo de cardiotoxicidad en las mujeres para recibir un tratamiento que les va a resultar beneficioso. Los saluda desde Buenos Aires Mariana Carnevarini para el canal de Noticias Mujer. Muchas gracias. Hemos recorrido el universo femenino desde diferentes aspectos: la etapa fértil, el embarazo, la posmenopausia, las enfermedades autoinmunes, la enfermedad cardíaca isquémica, cómo estudiar estas enfermedades, la cardiooncología. Felizmente, son muchas las publicaciones que se están revisando y que están trayendo novedades en temática cardiovascular en la mujer, y es muy probable que muchas de ellas no hayamos sido justos al dejar muchas de estas publicaciones afuera, pero vamos a tener otra oportunidad de compartirlos en otras emisiones del canal. Sin duda, como bien dice Verónica, hemos dejado afuera muchas novedades. Como comentamos en el principio, esta selección, este top 10, es arbitraria y posiblemente ha excluido material pero que vamos a poder comentar en siguientes videos. Hasta acá llegamos con la primera entrega del canal Noticias Mujer. Los saludamos desde SAC Central. Le agradecemos la compañía y en particular a la doctora Melina Mana, referente del Área Corazón y Mujer del Distrito Viedma, quien fue gestora de esta idea. Muchas gracias y hasta luego.